El aroma de colonias caras y humo de cigarrillo flotaba en el aire del restaurante de lujo donde trabajaba. Una nube tóxica que parecía seguirme de mesa en mesa. Me dolían los pies con los tacones negros que me obligaban a llevar, y la estrecha falda lápiz me impedía moverme con libertad mientras equilibraba 3 platos de pasta carísima en mi antebrazo. Llevaba 6 meses en Vísimo y todavía no me había acostumbrado al uniforme ni a la forma en que algunos clientes me miraban como si fuera un plato más del menú. La mesa 7 necesita más vino. Marco, el jefe de sala, siseó al pasar, entrecerrando los ojos ante mi pausa momentánea para recuperar el aliento. Asentí rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. 6 horas más de este turno. 6 horas más hasta que pudiera recoger a Emma del apartamento de mi vecino y abrazar a mi hija de 4 años, respirando el aroma de su champú de fresa en lugar de esta mezcla sofocante de perfume y desesperación. El restaurante bullía con la energía de los viernes por la noche. Parejas en citas, hombres de negocios cerrando acuerdos con Borbón, familias adineradas celebrando hitos sin prestar atención a quienes les servían. Mantuve la cabeza gacha, tratando de ser invisible, pero lo suficientemente atenta como para ganar buenas propinas. Cada dólar contaba ahora que estaba sola. Disculpe, señorita. Una mujer con pendientes de diamantes del tamaño de uvas levantó un dedo bien cuidado. Este rezado está demasiado cocido. Lo siento mucho, señora. Le pediré a la cocina que le prepare otro inmediatamente. Cogí el plato, apenas tocado, preguntándome si su queja era legítima o si simplemente disfrutaba del poder de devolver la comida. Cuando me giré hacia la cocina, las puertas principales del restaurante se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire otoñal que me heló la espalda. Y entonces lo vi, a David, mi ex marido. Mi cuerpo se paralizó y el plato casi se me resbala de las manos. Él aún no me había visto. Estaba hablando con la recepcionista, con una mano metida casualmente en el bolsillo de su traje a medida. Tenía buen aspecto, demasiado bueno para alguien que había abandonado a su familia, que había vaciado nuestras cuentas bancarias antes de desaparecer durante meses, solo para volver con los papeles del divorcio y una nueva novia. El pánico me subió por la garganta como la bilis. No podía enfrentarme a él. No aquí, no ahora. No con este uniforme humillante. Mientras él estaba allí de pie, con aire de ser el dueño del mundo, el mundo que me había robado. Busqué desesperadamente una vía de escape en la sala, pero la cocina estaba al otro lado del comedor. Tendría que pasar justo por delante de él. La recepcionista estaba comprobando el libro de reservas. En cualquier momento lo llevarían a una mesa y él me vería. Sus ojos se abrirían con fingida sorpresa. Y entonces aparecería esa sonrisa burlona, la que decía que había ganado, que él estaba cenando en un restaurante de 5 estrellas mientras yo servía en él. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Abandonando el rosado rechazado en una mesa vacía cercana, me dirigí rápidamente hacia la zona del bar, donde un grupo de hombres bien vestidos estaban sentados de espaldas a la entrada. Sin pensarlo, me deslicé en el espacio vacío junto a una figura de hombros anchos, con un traje oscuro, y en un momento de pura desesperación, agarré su mano, que descansaba sobre la barra. La mano que agarré era cálida, inesperadamente suave pero firme, con un pesado anillo de oro en el meñique. Sentí que el hombre se tensaba a mi lado, pero aún no podía mirarlo. Mis ojos estaban fijos en David, que ahora estaba escaneando el restaurante, asintiendo con la cabeza a algo que le decía la anfitriona. Lo siento mucho. Le susurré con urgencia al desconocido, cuya mano agarraba como si fuera un salvavidas. Mi exmarido acaba de entrar y no puedo lidiar con él ahora mismo. Por favor, solo por un minuto, finge que me conoces. Finalmente me volví para mirar al hombre cuyo espacio personal había invadido tan groseramente, y se me cortó la respiración. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, de un marrón tan intenso que parecían casi negros en la tenue iluminación del bar. Estaban profundamente hundidos bajo unas cejas rectas, observadores y extrañamente inmóviles, como un depredador que evalúa si algo merece la pena perseguir.
Su rostro tenía ángulos marcados, pómulos altos, una mandíbula fuerte oscurecida por la barba de 5 días y labios apretados en una delgada línea de sorpresa o disgusto. No sabía decir cuál de las dos cosas. Era mayor que yo, quizá rondaba los 40, con canas en las sienes que no hacían más que realzar su aura de autoridad. Durante un momento aterrador, no dijo nada, solo me estudió con esos ojos inquietantes. Entonces, algo cambió en su expresión. Tomó una decisión. Lisandre, dijo con una voz grave y retumbante que me provocó un escalofrío inesperado. No era una pregunta, sino una afirmación, como si estuviera eligiendo un nombre para mí en ese mismo instante. Me preguntaba dónde te habías metido. Su acento era sutil, pero inconfundible. Italiano, tal vez, o de algún lugar del Mediterráneo. La forma en que pronunciaba la R, en Wondering, hacía que esa palabra tan común sonara de alguna manera exótica. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y sentí una gran sensación de alivio. Siento haberte hecho esperar, logré decir, con una voz más firme de lo que esperaba. Por el rabillo del ojo, vi que llevaban a David a una mesa al otro lado del restaurante. Aún no me había visto, pero era solo cuestión de tiempo en un espacio relativamente abierto. El desconocido siguió mi mirada y entrecerró ligeramente los ojos al fijarlos en David. Luego, con una suavidad que parecía ensayada, se movió para ocultarme de la vista y, al mismo tiempo, soltó mi mano para colocar la suya en mi espalda. Su peso me pareció a la vez protector y posesivo, y, a pesar mío, me incliné hacia su contacto, agradecida por la protección. ¿Es él?, preguntó, con su aliento cálido en mi oído. Asentí, sin confiar en mi voz. ¿Tu exmarido? Otra pregunta. Volví a asentir. Recientemente, hace un año, susurré. Pero ha sido difícil. Algo peligroso brilló en los ojos del desconocido. Apareció y desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado, y su mano en mi espalda presionó un poco más fuerte. Vincent, dijo una voz detrás de nosotros, y me di cuenta por primera vez de que los otros hombres del bar observaban nuestra interacción con ojos curiosos. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que le recorría la mandíbula, parecía particularmente interesado, con la mirada calculadora mientras se movía entre nosotros. Ahora no, Enzo. Mi inesperado salvador, Vincent, respondió sin apartar la mirada de mí. Su tono no dejaba lugar a discusiones, y el hombre llamado Enzo se echó atrás inmediatamente, volviéndose para murmurar algo a los demás. Me di cuenta de la extraña dinámica en la que me había visto envuelta. No eran simples hombres de negocios tomando unas copas después del trabajo. Había algo en su postura, en la diferencia que mostraban hacia Vincent, en la forma en que los demás clientes parecían evitar a su grupo sin siquiera darse cuenta de que lo hacían. «¿Tu nombre?», dijo Vincent en voz baja, sin apartar la mirada de mí. «Tu verdadero nombre», dudé. Darle mi nombre a un desconocido me parecía de repente íntimo, incluso peligroso, pero él ya me había ayudado sin dudarlo, y yo seguía agarrándome a su brazo como si fuera un trozo de madera a la deriva, en un mar tempestuoso. «Lily», dije finalmente. «Lily Cooper». Algo parecido a la aprobación se reflejó en su rostro. «Lily», repitió como si estuviera probando cómo sonaba en su lengua. «¿Trabajas aquí?». Asentí, sintiéndome de repente avergonzada por mi uniforme de camarera, por la desesperada situación que me había llevado a agarrar la mano de este hombre claramente poderoso. «Debería volver a...». Me interrumpió, y su observación cortó mi intento de retirarme. «No solo tienes miedo de ver a tu ex, tienes miedo de algo más». No era una pregunta, pero la precisión de su valoración me sorprendió. ¿Cómo podía saber lo del alquiler atrasado, las cartas amenazadoras del abogado de David sobre la custodia, las noches en vela preguntándome cómo podría reconstruir la vida que se había hecho añicos? Antes de que pudiera responder, vi a David levantarse de su mesa y dirigirse hacia los baños, lo que le llevaría justo por delante de la barra. «Viene hacia aquí», susurré, sintiendo cómo el pánico volvía a apoderarse de mí. La respuesta de Vincent fue inmediata e inesperada. Levantó la mano y, con un gesto sutil que casi no percibí,
El hombre llamado Enzo se movió con suavidad para interponerse en el camino de David, aparentando chocar con él accidentalmente y entablar conversación, desviándolo hacia una ruta diferente hacia los baños. Miré a Vincent conmocionada. ¿Cómo es que tenías que irte?, preguntó, ignorando mi pregunta inconclusa. No puedo. Mi turno no termina hasta dentro de varias horas y necesito este trabajo. Necesito el dinero. La confesión me dejó un sabor amargo en la boca. Los ojos de Vincent recorrieron mi rostro, fijándose en detalles que yo ni siquiera sabía que eran visibles. El cansancio, la preocupación, tal vez incluso el leve moretón en el pómulo que el maquillaje no había podido ocultar del todo. Un regalo de despedida de David durante nuestro último encuentro, cuando me negué a dejarle ver a Emma mientras estaba borracho. ¿A qué hora terminas? A medianoche, respondí automáticamente, pero inmediatamente me arrepentí de haber compartido esa información. Él asintió con la cabeza una vez, con decisión. Esperaré. No, no es necesario. Ya me has ayudado bastante. Esperaré, repitió con más firmeza esta vez. No era una oferta, sino una afirmación. No deberías estar sola si decide quedarse. Alguien carraspeó detrás de nosotros y me giré para encontrar a Marco mirándome con ira, con la mirada pasando rápidamente de mí a Vincent, con una mezcla de enfado y nerviosismo en el rostro. Cooper, la mesa 12 lleva 10 minutos esperando la cuenta, espetó, aunque su habitual brusquedad parecía atenuada por la presencia de Vincent. Lo siento, solo estaba... Ella me estaba ayudando. Vincent intervino con suavidad, bajando la voz hasta un tono que, de alguna manera, hizo que Marco diera un paso atrás. Creo que la pedí específicamente. El rostro de Marco palideció visiblemente. Señor Russo, no me había dado cuenta. Por supuesto, señor. Tómese todo el tiempo que necesite, Lily. Se retiró rápidamente, lanzando una última mirada nerviosa por encima del hombro. Señor Russo. El nombre no me decía nada, pero claramente significaba algo para Marco, que nunca antes se había dirigido a mí por mi nombre de pila, ni había mostrado ninguna flexibilidad con los descansos. ¿Conoce a mi jefe?, pregunté. La confusión se impuso momentáneamente a mi ansiedad por David. Una leve sonrisa tocó los labios de Vincent, pero no llegó a sus ojos. Conozco a mucha gente en esta ciudad. No era realmente una respuesta, pero la forma en que lo dijo me hizo estar segura de que no obtendría una más clara. Debería volver al trabajo, dije, alejándome a regañadientes de su protectora proximidad. Pero gracias de verdad. Vincent metió la mano en la chaqueta de su traje y sacó una tarjeta de visita, que me puso en la palma de la mano. Era una tarjeta gruesa de color crema con solo un nombre y un número de teléfono grabados en tinta oscura. Vincent Russo. Si se te acerca, llama a este número inmediatamente, dijo, cerrando mis dedos alrededor de la tarjeta. Cuando quieras. Asentí con la cabeza y guardé la tarjeta en el bolsillo de mi delantal, consciente de que estaba aceptando algo más significativo que un simple número de teléfono. El peso de su mirada me siguió mientras volvía a mis tareas, de alguna manera reconfortante e inquietante a la vez. Durante el resto de mi turno me moví por el restaurante con dos cosas muy presentes en mi mente. David, que afortunadamente seguía absorto en su cena con una mujer rubia que no reconocí, y Vincent, cuya imponente presencia en la barra parecía alterar el ambiente mismo de la sala. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban al otro lado del local, y cada vez una extraña corriente me recorría, una mezcla de gratitud, curiosidad y algo más que no podía nombrar, algo peligroso. Lo que no me di cuenta entonces, mientras servía platos y llenaba copas de vino con manos temblorosas, era que, en mi momento de necesidad desesperada, no había agarrado la mano de cualquier desconocido. Había agarrado la mano de Vincent Russo, un hombre cuyo nombre se susurraba con temor por toda la ciudad, cuyos negocios nunca se discutían abiertamente y cuyos enemigos tenían la costumbre de desaparecer sin dejar rastro. Había agarrado la mano de un jefe de la mafia y, sin saberlo, acababa de entrelazar mi destino con el suyo. A medida que se acercaba la medianoche,
Mi ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Vincent y sus hombres habían abandonado la zona del bar una hora antes y se habían trasladado a un comedor privado en la parte trasera del restaurante. Me dije a mí misma que lo que sentía al marcharse era alivio. Alivio por poder concentrarme en mi trabajo. Alivio porque la inexplicable tensión que se apoderaba de mi estómago cada vez que sus ojos oscuros se cruzaban con los míos se había disipado. Pero mientras contaba mis propinas en la sala de descanso, apenas suficientes para pagar 3 días de guardería de Emma, no podía negar la decepción que me invadía. Él había dicho que esperaría y yo le había creído. Darme cuenta de que había confiado en las palabras de un desconocido me enfureció. No había aprendido nada de las promesas incumplidas de David. Me cambié el uniforme en el estrecho baño de los empleados y me puse unos vaqueros gastados y un jersey que antes había sido suave, pero que ahora estaba desgastado de tanto lavado. Mi reflejo en el espejo manchado parecía agotado. Ojeras bajo unos ojos que habían olvidado cómo brillar. El pelo recogido en una práctica coleta que no servía para suavizar los ángulos marcados que la preocupación había tallado en mi rostro. ¿Estás bien, Lily?, me preguntó Tara, otra camarera, mientras se aplicaba una nueva capa de pintalabios. Pareces distraída esta noche. Estoy bien, mentí. Las palabras me resultaban tan familiares que salieron de mis labios sin pensarlo. Solo estoy cansada. Ella asintió con simpatía. No te olvides del abrigo. Hace frío fuera. Le di las gracias y cogí mi chaqueta fina del gancho, calculando mentalmente el horario del autobús. El último autobús a mi barrio saldría en 20 minutos. Si me daba prisa, podría llegar a tiempo. La alternativa era una caminata de 30 minutos por partes de la ciudad que prefería evitar después del anochecer. Marco estaba esperando junto a la salida de empleados, contando el dinero de la caja registradora. Levantó la vista cuando me acerqué, y su habitual expresión desdeñosa fue sustituida por algo que parecía respeto o miedo. Cooper, dijo, aclarando la garganta. El señor Russo dejó esto para usted. Me entregó un sobre, grueso y pesado. Lo miré fijamente, sin comprender. ¿Qué es? Marco se encogió de hombros, aunque sus ojos permanecieron fijos en el sobre. Dijo, necesitará que la lleven a casa. Antes de que pudiera responder, la puerta junto a nosotros se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío junto con el hombre alto que reconocí como Enzo, de antes. Sin la tenue iluminación del bar, pude ver sus rasgos con más claridad. La cicatriz de su mandíbula era más larga de lo que había pensado. Iba desde la oreja hasta casi la barbilla, y sus ojos eran de un azul pálido sorprendente en contraste con su piel morena. Señorita Cooper, dijo con un ligero movimiento de cabeza, el señor Russo me ha enviado para llevarla a casa. Mi pulso se aceleró. No es necesario. Puedo coger el autobús. La expresión de Enzo no cambió. El último autobús salió hace 10 minutos. Miré mi reloj y la alarma. Tenía razón. Había perdido la noción del tiempo contando propinas y ahora estaba varada. Puedo caminar, insistí, aunque la idea de un viaje largo y frío hacía que mis pies cansados protestaran con dolor. El señor Russo fue muy claro, respondió Enzo, con un tono que dejaba claro que no era una petición. El coche está esperando. Dudé, agarrando el misterioso sobre. Todos mis instintos me decían que rechazara la oferta, que mantuviera la distancia entre mi mundo desesperado y el peligroso reino en el que vivía Vincent. Pero la realidad práctica de mi situación, agotada, a kilómetros de casa y con la temperatura bajando, tomó la decisión por mí. Está bien, cedí. Gracias. Marco observó nuestro intercambio con curiosidad indisimulada y ya podía imaginar los rumores que circularían al día siguiente. Lily Cooper, madre soltera y camarera desconocida, relacionada de alguna manera con Vincent Russo. Aún no entendía el significado de esa conexión, pero la reacción de Marco me bastó para saber que era importante. Seguí a Enzo hasta el aparcamiento, donde esperaba un elegante todoterreno negro con cristales tintados, cuyo motor ronroneaba silenciosamente en la noche.
Me abrió la puerta trasera y me deslicé en los asientos de cuero, tan suaves que parecían mantequilla contra mis vaqueros. ¿Tu dirección?, preguntó Enzo mientras se sentaba al volante, mirándome a los ojos por el espejo retrovisor. Volví a dudar. La idea de que este hombre, este desconocido, supiera dónde vivíamos mi hija y yo me ponía los pelos de punta. Pero él esperó pacientemente, sin presionarme ni amenazarme, simplemente esperando mi consentimiento. Finalmente, le di mi dirección, observando su rostro en busca de alguna reacción al barrio, uno de los más pobres de la ciudad, donde el alquiler apenas estaba dentro de mis posibilidades. Su expresión permaneció impasible mientras salía del estacionamiento. En la intimidad del asiento trasero, abrí el sobre que Marco me había dado. Dentro había un montón de dinero en efectivo, más de lo que ganaba en 2 semanas de turnos, y una nota escrita con una elegante letra inclinada. Por las molestias de esta noche, el coche te llevará a casa sano y salvo. VR. Miré el dinero conmocionada y luego lo volví a meter rápidamente en el sobre, con las mejillas ardiendo por una mezcla de humillación y enfado. Pensaba que había inventado la situación con David como una especie de estafa. O peor aún, pensaba que era el tipo de mujer que se podía comprar. No puedo aceptar esto, dije con voz tensa mientras me dirigía al reflejo de Enzo. Por favor, devuélvaselo al señor Russo con mi agradecimiento, pero no puedo aceptar su dinero. Los ojos de Enzo se posaron brevemente en los míos antes de volver a la carretera. Eso no sería prudente. No me importa si no es prudente, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi vehemencia. No estoy en venta. Algo que podría haber sido respeto se reflejó en el rostro estoico de Enzo. El señor Russo no paga por las personas, señora Cooper. Compensa las molestias o recompensa la lealtad. La distinción es importante para él. Sus palabras me hicieron reflexionar. Pensé en cómo Vincent había interferido cuando David se dirigía al bar. Cómo había conseguido que Marco me tratara con deferencia por primera vez desde que empecé a trabajar en Vísimo. ¿Por qué le importaban mis inconvenientes? Me lo pregunté más a mí misma que a Enzo. Que Enzo respondiera tras un momento de silencio es una pregunta que no puedo responder. Recorrimos el resto del camino en silencio, con las luces de la ciudad deslizándose sobre nosotros como dedos fantasmales mientras nos alejábamos del próspero centro de la ciudad hacia las afueras, cada vez más deterioradas donde yo vivía. Cuando Enzo finalmente se detuvo frente a mi edificio de apartamentos, un cansado edificio de 5 pisos sin ascensor, con grafitis decorando sus paredes inferiores, salió para abrirme la puerta con la misma cortesía formal que habría mostrado a alguien que llegara a una gala. El señor Russo agradecería que se quedara con el sobre, dijo mientras yo salía, con el aire frío de la noche penetrando inmediatamente a través de mi fina chaqueta. Considérelo un gesto de buena voluntad. Apreté el sobre, en conflicto. El dinero que había dentro cubriría el alquiler del mes siguiente y sobraría suficiente para comprar unas botas de invierno nuevas para Emma. La parte práctica de mí, la parte maternal, no podía justificar rechazarlo por orgullo. Dale las gracias por traerme, dije finalmente, sin aceptar ni rechazar el dinero directamente. Y por lo de antes. Enzo asintió una vez y luego me entregó una pequeña tarjeta idéntica a la que Vincent me había dado antes. El número privado del señor Russo. Sugirió que lo guardaras en un lugar seguro. Antes de que pudiera responder, mi atención se centró en un coche aparcado al otro lado de la calle. Un Audi plateado que reconocí al instante, con el motor apagado, pero con una figura claramente visible en el asiento del conductor. David. El miedo me recorrió como agua helada por las venas. ¿Cómo había encontrado mi nueva dirección? Había sido muy cuidadosa, mudándome al otro lado de la ciudad y cambiando mi número de teléfono después de la última vez que se presentó borracho, golpeando mi puerta y gritando acusaciones hasta que un vecino llamó a la policía. Enzo siguió mi mirada, cambiando sutilmente su postura. ¿Es él tu ex? Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo de terror que tenía en la garganta. Sin decir nada, Enzo se colocó entre mí y la vista del coche de David,
y su mano desapareció brevemente dentro de su chaqueta antes de volver a su costado. Entre, señorita Cooper. Cierre la puerta con llave. Me aseguraré de que no la siga. No tiene por qué hacerlo. Insisto. Me interrumpió con una voz que no admitía réplica. El señor ruso se enfadaría si la dejara sin protección. La palabra descontento tenía un peso que me hizo estremecer. No por mi seguridad, sino por lo que implicaba sobre la posible reacción y el poder de Vincent. Entré rápidamente en el edificio, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas mientras subía los 4 tramos de escaleras hasta mi apartamento. La señora Patel, mi anciana vecina que cuidaba de Emma cuando yo trabajaba por las noches, abrió la puerta al oír mis pasos. «Está durmiendo», susurró la señora Patel con una cálida sonrisa. «No ha hecho ni pío en toda la noche. Es una niña muy buena». «Gracias», susurré, tratando de ocultar mi angustia mientras la seguía al interior de su apartamento. Emma estaba acurrucada en el sofá plegable, con sus oscuros rizos esparcidos sobre la almohada y una manita agarrando su destrozado conejo de peluche. La visión de su rostro tranquilo alejó temporalmente mi miedo. La cogí en brazos, con cuidado de no despertarla, y le di las gracias de nuevo a la señora Patel antes de llevar a Emma al otro lado del pasillo, a nuestro apartamento. Una vez dentro, cerré la puerta con llave, puse la endeble cadena y llevé a Emma al único dormitorio que compartíamos. Después de arroparla, me acerqué a la ventana que daba a la calle y miré con cautela a través de las finas cortinas. Enzo seguía de pie junto al todoterreno, su alta figura iluminada por la luz de la calle, mientras que el Audi de David permanecía en el mismo lugar. Durante un largo rato no pasó nada. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, la puerta del coche de David se abrió y él salió. Incluso desde esa distancia, pude ver la postura beligerante de sus hombros, la forma inestable en que se movía. Había estado bebiendo. Mi mano buscó instintivamente mi teléfono, lista para llamar al 911, pero me quedé paralizada, fascinada, viendo cómo David se acercaba a Enzo. No podía oír lo que decían, pero vi a David gesticulando violentamente, señalando hacia el edificio. Hacia mí, Enzo permaneció completamente inmóvil, con una postura relajada, pero de algún modo amenazante. Entonces, con una rapidez que me sorprendió, Enzo acortó la distancia entre ellos y se inclinó para hablarle directamente al oído a David. Lo que le dijo le quitó todo el color a la cara a David. Este retrocedió tambaleándose, casi tropezando con sus propios pies en su prisa por volver al coche. En cuestión de segundos, el motor del Audi rugió y David se alejó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. Enzo levantó la vista entonces, directamente hacia mi ventana, como si supiera que yo lo había estado observando todo el tiempo. Asintió levemente con la cabeza antes de volver al todoterreno y alejarse, con las luces traseras desapareciendo tras la esquina. Me desplomé en el suelo debajo de la ventana, con el sobre con el dinero todavía agarrado en la mano, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué había hecho al agarrar la mano de Vincent Russo? ¿En qué mundo había entrado sin darme cuenta? Esa noche no pude dormir. Me acosté junto a Emma, escuchando su suave respiración, mis pensamientos, un caótico torbellino de miedo, gratitud y una emoción que no quería nombrar. Una peligrosa curiosidad por el hombre cuya intervención había mantenido a raya a David, al menos por esa noche. La mañana llegó con el suave golpeteo de la lluvia contra la ventana y las pequeñas manos de Emma acariciando mis mejillas. «Mamá, despierta. Es sábado de tortitas». Forcé una sonrisa, apartando el cansancio. «Así es, cariño. Hoy es sábado de tortitas». Mientras Emma parloteaba sobre las formas que quería que tuvieran sus tortitas, yo seguí con nuestra rutina matutina en piloto automático, con la mente aún repitiendo los acontecimientos de la noche anterior. El sobre con el dinero estaba encima de la nevera, donde lo había dejado, fuera del alcance de Emma y fuera de mi campo de visión, como si no verlo fuera a hacer desaparecer de alguna manera el dilema moral que representaba. Después del desayuno, mientras Emma estaba absorta en su dibujo animado favorito,
Finalmente me permití contar el dinero como es debido. $5,000, más que suficientes para el alquiler, para la ropa de invierno nueva de Emma, para el tratamiento dental que había estado posponiendo, y aún me sobraría algo. Dinero que podría cambiarlo todo, al menos temporalmente. Dinero de un hombre que, a juzgar por la reacción de Marco y la deferencia de Enzo, no era alguien con quien debiera involucrarme. Seguía mirando el dinero cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Has dormido bien, Lily? VR. El corazón se me subió a la garganta. ¿Cómo había conseguido mi número? No se lo había dado ni a él ni a Enzo. La idea de que pudiera acceder tan fácilmente a mi información personal me heló la sangre. Sin embargo, también sentí una traicionera calidez al pensar que se había molestado en ver cómo estaba. Antes de que pudiera decidir si responder, llegó otro mensaje. Tu ex ya no será un problema. Considéralo solucionado. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Una docena de respuestas se formaron y se disolvieron en mi mente. Finalmente escribí, no sé qué le dijo Enzo, pero gracias. Sin embargo, debo decirte que no puedo aceptar el dinero. Su respuesta fue inmediata. Lo discutiremos esta noche. A las 8:10 p.m. enviaré un coche. No era una petición, sino una afirmación, una suposición de que yo accedería. Esa presunción debería haberme enfadado, pero en cambio sentí una pizca de expectación, rápidamente sofocada por preocupaciones prácticas. No puedo. Tengo a mi hija. Hubo una pausa más larga antes de su siguiente mensaje. Tráela, estará a salvo. Me quedé mirando el mensaje, en estado de shock, sin poder articular palabra. Llevar a Emma a conocer a un hombre del que no sabía nada. Un hombre que claramente estaba involucrado en actividades ilegales. Era impensable. No es posible. Lo siento. Esta vez, la pausa se alargó tanto que pensé que se había rendido. Entonces tu hija se quedará con la hermana de Enzo, María, en la sala del jardín. Es una cuidadora infantil titulada. Tú y yo cenaremos por separado. Esto es importante, Lily. Por favor. El por favor me pilló desprevenida. Era la primera vez que sus comunicaciones incluían algo parecido a una petición en lugar de una orden. Y más allá de eso, la minuciosidad de su planificación, una cuidadora infantil titulada, sugería que había anticipado mis objeciones. Mamá, ¿puedo tomar zumo? La voz de Emma me sacó de mis pensamientos. Mientras le servía zumo de manzana en su taza favorita, decorada con princesas descoloridas, sopesé mis opciones. Podía rechazar la invitación de Vincent, devolver el dinero de alguna manera y esperar que David se hubiera asustado para siempre. O podía reunirme con Vincent, entender qué había sucedido exactamente y tal vez aclarar por qué este hombre poderoso se había interesado tanto por mis problemas. Aquí tienes, cariño, le dije, entregándole el zumo a Emma. ¿Qué te parecería ir esta noche a una pequeña aventura con dragones? Preguntó esperanzada. Sus ojos marrones, tan parecidos a los míos, se abrieron con emoción. Sonreí y le alicé los rizos rebeldes. Quizá no habrá dragones, pero puede que haya un jardín. Mientras Emma volvía a su dibujo animado, parloteando sobre jardines y flores, cogí el teléfono y escribí una respuesta que esperaba no lamentar. Estaré lista a las 8. El SUV negro llegó puntualmente a las 8, esperando en silencio frente a mi edificio como un elegante depredador. Me quedé en la ventana observando cómo Enzo salía y escudriñaba la calle con vigilancia antes de acercarse a la entrada. ¿Quién es ese hombre, mami?, preguntó Emma, asomándose por entre mis piernas hacia la ventana. Llevaba su mejor conjunto, un vestido de pana morado con leggings y las zapatillas luminosas que insistía en llevar a todas partes. Había pasado una hora intentando domar sus rizos en dos trenzas perfectas, con las manos ligeramente temblorosas mientras trabajaba. Es nuestro chofer para esta noche, le expliqué, alisando las arrugas inexistentes de mi vestido. El único bonito que tenía, un sencillo vestido negro cruzado que había sobrevivido a mi vida anterior con David. ¿Recuerdas lo que te dije? Vamos a cenar a un lugar especial. Emma asintió solemnemente, apretando con fuerza su conejo de peluche.
Y yo voy a jugar en un jardín con una señora muy amable mientras tú hablas con tu amigo. Amigo, la palabra no me parecía adecuada para describir lo que Vincent era para mí. Salvador, amenaza. Quizás ambas cosas. Un golpe seco en la puerta me hizo sobresaltar. Emma corrió a abrir antes de que pudiera detenerla, aunque era demasiado baja para alcanzar la cadena de seguridad. Emma, espera, le grité, pero ya había abierto la puerta tanto como le permitía la cadena. Hola, le dijo a Enzo con voz alegre, sin el miedo que solo los niños pueden tener. ¿Eres el dragón? Para mi sorpresa, el rostro severo de Enzo se suavizó de forma casi imperceptible. Se agachó hasta la altura de los ojos de Emma, doblando su enorme cuerpo con una gracia inesperada. Esta noche no hay dragones, pequeña, dijo con una voz más suave de lo que le había oído antes. Pero me han dicho que puede que haya helado para las niñas buenas que escuchan a sus madres. Emma abrió mucho los ojos. Soy muy buena escuchando, declaró, y luego se volvió hacia mí. ¿Verdad, mami? La mejor, asentí, desenganchando la cadena con los dedos que aún no dejaban de temblar. Emma, este es el señor Enzo. Enzo, mi hija Emma. Enzo me saludó con la cabeza y luego volvió a centrar su atención en Emma. Es un placer conocerte, señorita Emma. ¿Nos vamos? El coche está esperando. ¿Es un coche de princesas? Preguntó Emma, deslizando su pequeña mano con confianza en la enorme mano de Enzo. Algo así, respondió él, con un ligero tono de diversión en su voz. Cogí mi bolso y la pequeña mochila de Emma, que había llenado con sus libros para colorear favoritos y una muda de ropa. Un hábito adquirido tras años de prepararme para la imprevisibilidad de David. Mientras cerraba la puerta del apartamento tras nosotros, una voz en mi cabeza gritaba que estaba cometiendo un terrible error. ¿Qué clase de madre lleva a su hija a conocer a un hombre como Vincent Russo? Pero otra voz, más tranquila pero más insistente, me recordó que por primera vez en más de un año, David había cedido. Por primera vez, había visto auténtico miedo en los ojos del hombre que me había aterrorizado desde nuestro divorcio. Y eso solo me hizo estar dispuesta a adentrarme en lo desconocido. El todoterreno era aún más lujoso de lo que recordaba, con lujosos asientos de cuero y cristales tintados que ocultaban el interior a las miradas externas. Emma saltaba emocionada mientras Enzo la sujetaba en un asiento elevador que definitivamente no estaba allí la noche anterior. «Mira, mami, el asiento tiene portavasos», exclamó, explorando cada detalle con dedos encantados. Sonreí ante su entusiasmo mientras mi estómago se retorcía de ansiedad. «Sí, cariño, muy elegante». Enzo cerró las puertas y se sentó en el asiento del conductor. «El señor Russo está deseando volver a verla, señora Cooper», dijo, mirándome brevemente a los ojos por el espejo retrovisor. Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Las luces de la ciudad se difuminaban fuera de la ventana mientras conducíamos, pasando de mi barrio deteriorado a zonas cada vez más prósperas. Emma pegó la cara al cristal, hipnotizada por los escaparates resplandecientes y los edificios altísimos. «¿A dónde vamos?», pregunté finalmente cuando giramos hacia una avenida arbolada en el barrio más exclusivo de la ciudad. «A la residencia del señor Russo», respondió Enzo simplemente. «A su residencia, no a un restaurante ni a un lugar público, sino a su casa». No se me escapó la intimidad de la invitación, ni la vulnerabilidad que creaba. En un restaurante, podría marcharme si fuera necesario. Una casa privada no ofrecía esa posibilidad de escapar. Nos detuvimos frente a una propiedad vallada, alejada de la calle y rodeada por un alto muro de piedra cubierto de enredaderas en flor. Un guardia de seguridad se adelantó, examinó el coche y luego asintió a Enzo antes de que las puertas de hierro forjado se abrieran silenciosamente. El camino de entrada serpenteaba a través de cuidados jardines antes de revelar una casa que me dejó sin aliento. Una moderna mansión de cristal y piedra, con sus ventanas brillando con una cálida luz contra el cielo oscuro del atardecer. No era ostentosa como algunas de las propiedades vecinas, pero su tranquila elegancia hablaba de una inmensa riqueza y un gusto refinado. «Vaya», susurró Emma con los ojos muy abiertos. «¿Es aquí donde vive el rey?» Se me hizo un nudo en la garganta. «Algo así, cariño».
Enzo aparcó en la entrada principal, donde unos escalones de piedra conducían a unas enormes puertas dobles. Antes de que pudiera salir para abrir nuestras puertas, una de ellas se abrió y salió una mujer menuda, de piel olivácea y cabello oscuro, recogido en un moño pulcro. Llevaba unos sencillos pantalones negros y una blusa blanca impecable. Su único adorno era una delicada cruz de oro en el cuello. «Tú debes de ser Lily», dijo con cordialidad mientras Enzo nos ayudaba a salir del coche. «Y esta preciosa niña debe de ser Emma». «Soy María». Su acento era similar al de Vincent, pero ligeramente más marcado, y sus palabras eran musicales y fluidas. «Emma», dijo de repente, tímida, pegándose a mi pierna, pero saludando con la mano. «Encantada de conocerte», dije, extendiendo la mano. «Gracias por cuidar a Emma esta noche». María tomó mi mano entre las suyas, con un tacto cálido y tranquilizador. «Es un placer. Vincent me dijo que es una niña especial». Se agachó hasta la altura de Emma. «Tengo una sala con jardín con flores que se iluminan por la noche, y hay un osito de peluche especial esperando que necesita una amiga. ¿Te gustaría conocerlo?» La timidez de Emma se evaporó al instante. «Sí, por favor. ¿Puedo, mamá?» Dudé, todavía insegura sobre separarme de mi hija en este lugar desconocido. María pareció percibir mi preocupación. «La sala del jardín está justo al otro lado», dijo, señalando un espacio con paredes de cristal visible desde el vestíbulo de entrada. «Podrás vernos todo el tiempo y hay cámaras de seguridad en cada rincón. Emma estará perfectamente segura conmigo». La mención de las cámaras de seguridad debería haberme tranquilizado, pero solo reforzó lo extraño de mi situación. ¿Qué tipo de vida requería una vigilancia tan constante? «Adelante, cariño», dije finalmente, inclinándome para besar la frente de Emma. «Estaré aquí si me necesitas». «Estaré bien, mami», dijo Emma con la confianza exasperada de una niña que se cree mucho mayor de lo que es. «Ve a hablar con tu amiga», dijo, y se fue saltando con María, charlando sobre flores luminosas y ositos de peluche, dejándome de pie en el amplio vestíbulo con Enzo, que carraspeó. «El señor Russo le espera en la biblioteca. Por aquí, por favor». Me guió a través de la casa. Cada habitación por la que pasábamos era más impresionante que la anterior. Techos altos, obras de arte dignas de un museo, muebles que lograban ser a la vez claramente caros y genuinamente cómodos. Nada ostentoso ni llamativo, solo una riqueza tranquila y segura. Nos detuvimos frente a unas puertas dobles de madera, intrincadamente talladas con un patrón de hojas y enredaderas. «El señor Russo valora su privacidad», dijo Enzo en voz baja. «Lo que veas y oigas esta noche debe quedar entre tú y él». No era exactamente una amenaza, pero el mensaje estaba claro. «Entiendo», respondí, aunque no estaba seguro de hacerlo. «No realmente». Enzo asintió, aparentemente satisfecho, y abrió una de las puertas, indicándome que entrara. La biblioteca era impresionante. 2 pisos de estanterías que llegaban hasta un techo artesonado. Una escalera de caracol de hierro forjado conectaba con un balcón que rodeaba el nivel superior. El fuego crepitaba en una chimenea de piedra en un extremo, proyectando sombras danzantes sobre los volúmenes encuadernados en cuero e iluminando al hombre que estaba delante de ella. Vincent Russo se giró cuando entré y mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Fuera de la tenue iluminación del restaurante, era aún más llamativo, alto y de hombros anchos, con un traje gris oscuro que le quedaba perfecto. Su cabello oscuro peinado hacia atrás enmarcaba un rostro que parecía sacado de las antiguas monedas romanas. Irradiaba poder como el calor del fuego. Invisible, pero innegable. «Lily», dijo, y mi nombre pronunciado con su acento me provocó un escalofrío inesperado. «Gracias por venir». La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic y de repente me sentí muy sola, muy lejos del mundo que conocía. «Tu casa es preciosa», dije, porque me parecía más seguro que hacer cualquiera de las preguntas que me quemaban en la mente. Una leve sonrisa tocó sus labios. «Gracias. ¿Quieres tomar algo? ¿Vino quizás?» Negué con la cabeza. Necesito mantener la mente despejada por Emma.
Algo parecido a la aprobación brilló en sus ojos oscuros. Por supuesto, siéntate, por favor. Me indicó una zona de descanso cerca de la chimenea. Dos sillones de cuero con una mesita entre ellos. Me senté en el borde de uno, con la espalda recta y las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. Vincent ocupó el otro sillón con movimientos fluidos y controlados. De cerca pude ver unas líneas tenues en las comisuras de sus ojos, una fina cicatriz sobre la ceja derecha, detalles que humanizaban su perfección, por lo demás intimidante. «Tienes miedo», observó, igual que había hecho en el restaurante. «No tienes por qué tenerlo. No de mí». «Ni siquiera te conozco», dije, recuperando por fin la voz. «Pero yo sé lo suficiente como para comprender que no es solo un hombre de negocios, señor Russo». «Vincent», me corrigió amablemente. «Y no solo un hombre de negocios, sino que esta noche soy simplemente un hombre cenando con una mujer hermosa que le interesa». El calor me subió a las mejillas ante su franqueza. «¿Por qué? ¿Por qué alguien como usted estaría interesado en alguien como yo?» Me estudió durante un largo momento, con una mirada intensa, pero no desagradable. «¿Alguien como tú?», repitió pensativo. «Una mujer fuerte que cría a un hijo sola, con varios trabajos, sobreviviendo a pesar de todos los obstáculos. Subestimas tu valor, Lily Cooper». Las palabras fueron como un contacto físico que despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido en mi interior. Después de años de menosprecio constante por parte de David, de sentirme inútil y reemplazable, la valoración de Vincent me dejó sin palabras. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. «Anoche, cuando me cogiste la mano, hiciste algo que nadie había hecho en mucho tiempo». «¿Qué fue?», pregunté en un susurro. «Me sorprendiste». Su sonrisa fue pequeña, pero sincera. En mi mundo, las sorpresas son poco frecuentes. La gente es predecible, impulsada por la codicia, el miedo, la ambición, pero tú actuaste por puro instinto, sin calcular nada. Fue refrescante. No supe cómo responder a eso, así que cambié de tema. «¿Qué le dijo Enzo a David anoche?» Fuera lo que fuera, funcionó. Nunca lo había visto retroceder así. La expresión de Vincent se endureció. La calidez desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. «Le dijo a tu exmarido que si volvía a acercarse a ti o a Emma, habría consecuencias que no podía imaginar». Y David le creyó. La gente tiende a creer a Enzo. El tono de Vincent era pragmático. «Tu exmarido es un cobarde que se aprovecha de aquellos que considera más débiles que él. Muéstrale el verdadero poder y se derrumbará». Pensé en la cara de David mientras huía, el miedo genuino en sus ojos. ¿Se mantendrá alejado? «Sí», dijo Vincent con absoluta certeza. «Se le ha hecho entender que tú y Emma estáis ahora bajo mi protección». La frase me provocó emociones contradictorias. Alivio al pensar que el tormento de David había terminado, pero también aprensión por lo que pudiera implicar estar bajo mi protección. «Aprecio lo que has hecho», dije con cautela, «pero no puedo estar en deuda contigo. El dinero, los viajes en coche, las amenazas a David, es demasiado. No tengo nada que ofrecerte a cambio». Los ojos de Vincent se oscurecieron. «No busco que me devuelvas nada, Lily. Todo el mundo quiere algo», insistí. Años de duras lecciones me habían vuelto cínica, especialmente con los hombres poderosos. Él asintió lentamente, reconociendo la verdad de mis palabras. «Lo que quiero es una simple cena, conversación, tu compañía, ofrecida libremente. Solo una cena». No pude evitar que mi voz sonara escéptica. Una pizca de diversión cruzó su rostro. «Por ahora, disfruto de tu presencia. Tu honestidad es algo poco común en mi mundo». Antes de que pudiera responder, unos suaves golpes en la puerta nos interrumpieron. Vincent dijo algo en italiano, y la puerta se abrió para revelar a un hombre mayor con uniforme de mayordomo. «La cena está servida, señor», anunció con una ligera reverencia. Vincent se levantó y me tendió la mano. «¿Vamos?». Dudé solo un instante antes de colocar mi mano en la suya, permitiéndole que me guiara fuera de la biblioteca.
Pasamos por un comedor formal con una mesa con capacidad para 20 comensales, pero Vincent me condujo a un espacio más pequeño e íntimo, una terraza acristalada con vistas a los jardines iluminados. Había una mesa para dos con vajilla de porcelana fina y velas de cristal parpadeando en el centro. A través de las paredes acristaladas, podía ver la sala del jardín donde Emma jugaba con María, rodeada de flores que parecían brillar con suaves colores cambiantes. La risa de mi hija se oía débilmente, y ese sonido alivió parte de mi ansiedad. Está a salvo, dijo Vincent, siguiendo mi mirada. María es mi hermana. No hay nadie en quien confíe más para cuidar a los niños. ¿Tu hermana?, pregunté, sorprendida por este detalle personal. Él asintió con la cabeza y me apartó la silla. Sí, antes era profesora de guardería, dijo, haciendo una pausa. Antes de que ciertos acontecimientos hicieran más seguro para ella trabajar en privado. Mientras me sentaba, vi algo en la muñeca de Vincent, un tatuaje parcialmente visible bajo la manga de su traje, líneas intrincadas en tinta oscura. Él notó mi mirada y ajustó suavemente el puño de la camisa para cubrirlo. El mayordomo apareció con el primer plato, una delicada sopa que olía a azafrán y al mar. Mientras comíamos, Vincent dirigió la conversación hacia temas más ligeros, libros que habíamos leído, lugares a los que habíamos viajado. Mi lista era vergonzosamente corta en comparación con la suya. Disfrutamos. Era sorprendentemente fácil hablar con él, inteligente y atento, haciendo preguntas sobre Emma y escuchando con genuino interés mis respuestas. Cuando llegó el postre, un dulce de chocolate que se derretía en la lengua, casi había olvidado las circunstancias que me habían traído allí. Casi. Tu exmarido, dijo Vincent de repente, dejando su copa de vino sobre la mesa. No se limitó a abandonarte, ¿verdad? El repentino cambio de tema me desconcertó. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Vincent eran oscuros y perspicaces. La forma en que te sobresaltaste cuando el camarero dejó caer un plato esta noche. El moretón en tu pómulo que intentaste cubrir con maquillaje. El miedo en tus ojos cuando lo viste en el restaurante. No solo incomodidad, sino terror. Bajé la mirada hacia mi plato, invadida por la vergüenza, aunque sabía que no debía ser yo quien la soportara. No siempre fue malo, dije en voz baja. Al principio era encantador, exitoso, todo lo que creía que quería. Pero después de que naciera Emma, las cosas cambiaron. Empezó a beber más, a salir hasta tarde. Cuando le preguntaba, se enfadaba. Vincent permaneció en silencio, dejándome continuar a mi ritmo. La primera vez que me pegó, lloró después y prometió que no volvería a pasar. Le creí. Solté una risa amarga. La tercera vez, ya no hubo lágrimas ni promesas, solo acusaciones de que yo le había provocado, de que me lo merecía. Nadie se merecía eso, dijo Vincent, con voz baja y peligrosa. Nadie. Intenté marcharme una vez antes del divorcio. Nos encontró en casa de mi madre y me tragué el orgullo. Me rompió la muñeca y me dijo que si volvía a quitarle a Emma, me mataría y se la quedaría él. Vincent apretó la copa de vino con la mano, el único signo visible de su ira. ¿Cuándo conseguiste escapar finalmente? Cuando conoció a otra persona, más joven, más guapa, sin hijos que complicaran las cosas. Solicitó el divorcio, vació nuestras cuentas y me dejó sin nada más que deudas y una orden de alejamiento que ignoraba cuando le convenía. Me obligué a mirar a Vincent a los ojos. Hasta anoche, cualquier cosa que Enzo le dijera funcionaba mejor que cualquier orden judicial. Vincent se quedó en silencio durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego se inclinó sobre la mesa y con dedos suaves trazó el moretón que se desvanecía en mi pómulo. Esto nunca volverá a suceder, dijo. Cada palabra esperaba con promesa, no mientras yo respirara. La intensidad de su voz, de sus ojos, debería haberme asustado. En cambio, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Un muro que se derrumbaba, una puerta que se abría a posibilidades que creía cerradas para siempre. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué harías esto por una desconocida? Vincent retiró la mano lentamente, con los dedos demorándose un instante más de lo necesario.
Quizás estoy cansado de relacionarme solo con gente que quiere algo de mí. Quizás vi algo en ti que me recordó quién era yo antes. Hizo un gesto vago, abarcando su lujosa casa, su posición, la vida que llevaba. Antes de que te convirtieras en lo que eres ahora, terminé por él. Una sonrisa se dibujó en sus labios, triste y cómplice. Sí, antes de eso. ¿Y qué eres tú, Vincent? Le hice la pregunta que había flotado entre nosotros desde nuestro primer encuentro. Él me miró fijamente a los ojos. Creo que lo sabes. Lo sabía, o al menos lo sospechaba. La diferencia que la gente le mostraba, el poder que ejercía, la seguridad que lo rodeaba, todo apuntaba a algo fuera de los límites de los negocios normales. ¿Importa? Preguntó en voz baja. Esta noche, en este momento. Antes de que pudiera responder, se oyó el sonido de pasos apresurados y Emma irrumpió en la terraza, con los ojos brillantes de emoción. Mamá, las flores cambian de color cuando las toco y el osito de peluche habla. Se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que Vincent volvía a mostrarse tímido. Vincent le sonrió y la expresión transformó su rostro, suavizando sus rasgos duros. Hola, Emma. Soy Vincent. Tu madre me ha dicho lo valiente e inteligente que eres. Emma lo observó con la franca curiosidad de la infancia. ¿Eres el rey? Esto parece un castillo. Vincent se rió, un sonido rico y cálido que no le había oído antes. No soy rey. No, solo un hombre con una casa grande. Emma. María apareció en la puerta, ligeramente sin aliento. Lo siento, Vincent. Salió corriendo cuando le dije que veníamos a dar las buenas noches. No pasa nada, María. Vincent la tranquilizó, sin apartar los ojos de Emma. La señorita Emma es bienvenida en cualquier lugar de mi casa. Emma sonrió radiante ante esta declaración y luego bostezó ampliamente. La emoción de la velada la había agotado. Creo que es hora de que alguien se vaya a dormir, dije, levantándome y alisando los rizos rebeldes de Emma, que se habían soltado de sus trenzas. ¿Podemos volver mañana? Preguntó Emma somnolienta, apoyándose en mi pierna. Quiero volver a ver las flores. Miré a Vincent sin saber muy bien cómo responder. Para mi sorpresa, se agachó hasta la altura de los ojos de Emma, con movimientos cuidadosos, como si intentara no asustarla. Las flores estarán aquí siempre que quieras verlas, le dijo con seriedad. Tú y tu madre siempre seréis bienvenidas. Emma asintió, satisfecha con la respuesta, y dejó que María la llevara a lavarse las manos antes de irnos. Cuando sus pasos se desvanecieron, Vincent se volvió hacia mí. Es extraordinaria, dijo. Tiene tu espíritu. Gracias, respondí, sintiendo cómo el calor se extendía por mi pecho ante el elogio hacia mi hija. Lo es todo para mí. Vincent asintió, con comprensión en sus ojos. La familia lo es todo, coincidió. Y algo en su tono sugería que lo decía con más sinceridad que una simple frase hecha. Mientras caminábamos por la casa hacia la entrada, con Vincent ligeramente por delante de mí, noté por primera vez una sutil cojera en su andar, apenas perceptible, pero evidente si se miraba con atención. Otro detalle humanizador de este hombre enigmático. En la puerta, Emma ya estaba medio dormida en los brazos de María. Vincent le pidió a Enzo que trajera el coche y luego se volvió hacia mí. Me gustaría volver a verte, Lily, dijo en voz baja, tan baja que solo yo podía oírlo. No por obligación ni por gratitud, solo tú y yo, para conocernos mejor. Debería haber dicho que no. Debería haberle agradecido su ayuda y alejarme del peligroso mundo en el que vivía. Pero allí de pie, bajo la cálida luz de su hogar, con Emma a salvo, y David ya sin ser una amenaza inminente, me encontré asintiendo con la cabeza. A mí también me gustaría, admití, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. Algo brilló en sus ojos, alivio, tal vez, o satisfacción. Metió la mano en el bolsillo y me entregó una pequeña caja de terciopelo. Es un regalo, dijo cuando dudé en cogerla. Nada extravagante, lo prometo. Acepté la caja, pero no la abrí, sino que la guardé en mi bolso. Gracias por todo. Me tomó la mano y la llevó a sus labios en un gesto anticuado que debería haberme parecido afectado, pero que de alguna manera me pareció natural viniendo de él.
Hasta la próxima, Lily Cooper. Mientras Enzo nos llevaba a casa por las tranquilas calles, con Emma durmiendo plácidamente a mi lado, por fin abrí la caja de terciopelo. Dentro había una delicada pulsera de plata con un único colgante, una pequeña llave. Adjunta había una pequeña tarjeta con esa ya familiar letra inclinada de New Beginnings, VR. Me puse la pulsera en la muñeca, sintiendo el frío del metal contra mi piel, y observé las luces de la ciudad difuminarse fuera de la ventana. No sabía qué me depararía el mañana, ni a dónde me llevaría esta conexión inesperada con Vincent Russo. Lo único que sabía era que, por primera vez en años, sentía algo más allá del miedo y el agotamiento. Sentía esperanza. Habían pasado 3 meses desde aquella fatídica noche en Bísimo, en la que, desesperada, agarré la mano de un desconocido. 3 meses de mensajes de texto cautelosos, cenas elegantes y un cuidadoso respeto de los límites. 3 meses conociendo a Vincent Russo, el hombre detrás del poder, detrás del nombre susurrado que hacía que la gente enderezara la espalda y apartara la mirada. Seguía trabajando en el restaurante, aunque Marco me había ascendido misteriosamente a servir en los comedores privados, donde las propinas eran mejores y los horarios más flexibles. No había visto a David desde la noche en que Enzo se enfrentó a él fuera de mi edificio de apartamentos, según mi abogado, pagado por Vincent, a pesar de mis protestas. David había retirado repentinamente su demanda de custodia y se había mudado a la costa oeste. La pulsera que Vincent me había regalado rara vez se separaba de mi muñeca. La pequeña llave de plata, un recordatorio constante de las posibilidades que aún temía abrazar por completo. «Mamá, ¿cuándo vamos a volver a la casa de Vincent?», preguntó Emma mientras le trenzaba el pelo para el preescolar. María prometió enseñarme cómo funciona la fuente la próxima vez. Sonreí y aseguré la trenza con una goma elástica morada. «Pronto, cariño». Vincent ha estado muy ocupado con el trabajo. No era mentira. Llevaba 2 semanas fuera por negocios, aunque seguía enviándonos mensajes de texto a diario para ver cómo estábamos, y cada 3 días llegaban flores, como un reloj. «¿Ahora es tu novio?», preguntó Emma con la franqueza que solo una niña de 4 años puede tener. Mis manos vacilaron en su cabello. «Es complicado, cariño. Eso es lo que dicen los adultos cuando no saben la respuesta». Ella respondió con sabiduría, haciéndome reír a pesar de mi incomodidad con la pregunta. La verdad era que no sabía qué éramos Vincent y yo el uno para el otro. Habíamos compartido comidas, conversaciones, incluso algunos breves contactos, su mano en mi espalda, mis dedos rozando los suyos cuando me entregó una copa de vino. Pero él nunca había insistido en ir más allá. Había respetado la cuidadosa distancia que yo mantenía, incluso cuando algo innegable crecía entre nosotros. Yo sabía lo que él era, o al menos había reunido suficientes piezas para deducirlo. Las llamadas telefónicas en voz baja que él se excusaba para atender, los hombres que vigilaban el perímetro de cualquier restaurante en el que comíamos, la forma en que ciertas personas de la ciudad me trataban de manera diferente una vez que se daban cuenta de mi conexión con él. Vincent Russo era poderoso en aspectos que existían al margen de la ley, y ese conocimiento debería haberme hecho huir. Pero había otra faceta en él, el hombre que escuchaba atentamente cuando yo hablaba de mis sueños de volver a la universidad algún día, el que recordaba el sabor de helado favorito de Emma, el que hablaba de sus difuntos padres con un dolor tan crudo que me partía el corazón. Ese hombre era alguien a quien me resultaba cada vez más difícil mantener a distancia. Después de dejar a Emma en la guardería, volví a nuestro apartamento y encontré un elegante sobre negro apoyado contra la puerta. Mi nombre estaba escrito en él con la característica letra de Vincent. Dentro había una sola hoja de papel de carta de color crema. «Lily, he vuelto antes de lo previsto y me gustaría mucho verte. Hay asuntos que debemos discutir. Enzo te recogerá a las 7 p.m. si te parece bien. Emma es bienvenida, como siempre, pero si lo prefieres, María puede ir a tu apartamento. Vincent». La formalidad de la nota, tan diferente de sus cálidos mensajes habituales, me provocó una oleada de inquietud. Asuntos que debemos discutir sonaba siniestro, definitivo.
¿Se había cansado de mi indecisión, de la complicada logística de salir con una madre soltera? ¿O se trataba de algo completamente diferente? Hice arreglos para que la señora Patel cuidara a Emma, no porque no confiara en María, sino porque el tono serio de la nota de Vincent me hizo pensar que era mejor tener esta conversación sin mi hija presente. A las 7 Paula y Mamueme en punto, la ya familiar camioneta sub negra se detuvo afuera. Pero en lugar de Enzo, fue el propio Vincent quien salió, vestido impecablemente como siempre, con un traje gris oscuro que acentuaba sus anchos hombros. Mi corazón se aceleró al verlo. Una reacción que ya no podía fingir que era simplemente gratitud o fascinación. Vincent, dije mientras me acercaba, repentinamente consciente de mi sencillo vestido y mi maquillaje minimalista. No esperaba que vinieras tú mismo. Me tomó de la mano y su contacto me hizo sentir calor en el brazo. Quería verte lo antes posible. Sus ojos oscuros escudriñaron mi rostro como si buscaran algo. Estás preciosa, Lily. Siempre lo estás. En el coche se instaló un tenso silencio entre nosotros. Vincent parecía preocupado. Su habitual atención había sido sustituida por una expresión distante mientras miraba por la ventana. ¿Va todo bien? Le pregunté finalmente cuando salimos de la ciudad y nos dirigimos hacia el norte por la costa. Tu nota parecía seria. Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Siento haberte preocupado. Sí, hay asuntos serios que discutir, pero nada que debas temer. Titubeó y luego añadió. Pensé que podríamos hablar en un lugar más privado que mi casa o un restaurante. Llegamos a una apartada casa de playa situada en unos acantilados con vistas al océano. A diferencia de la mansión urbana de Vincent, este lugar era más pequeño, más íntimo, una estructura moderna de cristal y madera desgastada que parecía crecer de forma natural del paisaje rocoso. Es precioso, dije mientras me guiaba al interior, donde ya ardía un fuego en una chimenea de piedra y las ventanas del suelo al techo enmarcaban el cielo oscurecido y el mar inquieto que se extendía debajo. Era el lugar favorito de mi madre, dijo Vincent en voz baja. Vengo aquí cuando necesito pensar, para recordar quién soy más allá de todo lo demás. Esa revelación personal me conmovió. Vincent rara vez hablaba de su pasado, y cada pequeño destello era como un regalo precioso. Sirvió 2 copas de vino y me indicó que me sentara con él en un sofá bajo frente a las ventanas. Cuando me senté, la pulsera que me había regalado reflejó la luz del fuego y la pequeña llave brilló. «¿La llevas puesta?», observó con un tono de satisfacción en la voz. «Todos los días», admití. «Me recuerda las posibilidades». Los ojos de Vincent se oscurecieron al oír mis palabras. Dejó su copa de vino sin tocar y se volvió hacia mí. «Lily», comenzó, con voz baja y seria. «Estos últimos meses han sido inesperados. Cuando me cogiste la mano aquella noche, nunca hubiera imaginado a dónde nos llevaría». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mezclándose el miedo y la expectación en mi pecho. «¿Y a dónde ha llevado Vincent?». Respiró hondo. «Me encuentro pensando en ti constantemente, en tu fuerza, tu elegancia, tu feroz amor por tu hija. He conocido a mucha gente en mi vida, Lily, pero a nadie como tú». Sus palabras me envolvieron como un cálido abrazo, pero la tensión en sus hombros me indicó que había algo más. «Pero hay cosas sobre mí, sobre mi vida, que te he ocultado», continuó. «No por engañarte, sino por la esperanza de que yo pudiera ser para ti solo un hombre. No todo lo demás que soy. Sé lo que eres, Vincent», dije en voz baja. «O al menos lo he adivinado». Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. «Eres un crimen organizado», continué. Las palabras sonaban extrañas en mi boca, pero eran innegablemente ciertas. La forma en que la gente te respeta, la seguridad, el poder que ejerces, es obvio si uno presta atención. La expresión de Vincent se volvió cautelosa. «Y sabiendo esto, aún así me has dejado entrar en tu vida, en la vida de Emma. He luchado con ello», admití. «Todos los días me digo a mí misma que debería terminar esto, sea lo que hay entre nosotros, que debería llevarme a Emma
y desaparecer antes de que nos adentremos más en tu mundo. El dolor se reflejó en su rostro. ¿Y eso es lo que has decidido hacer? Bajé la mirada hacia la pequeña llave que llevaba en la muñeca. Si fuera más inteligente, tal vez, pero no. Levanté los ojos hacia los suyos. A pesar de todo, me veo incapaz de alejarme de ti, Vincent Russo. El alivio que inundó sus rasgos era palpable. Me tomó la mano y entrelazó nuestros dedos. Hay algo más que tengo que decirte. La verdadera razón por la que te pedí que vinieras aquí esta noche. Me puse tensa, preparándome para alguna terrible revelación. Voy a dejar esta vida, dijo simplemente. De todas las cosas que había esperado, esta no era una de ellas. ¿Qué quieres decir? El pulgar de Vincent trazó círculos en mi palma mientras hablaba. Durante el último año me he ido retirando cuidadosamente de ciertos intereses comerciales, transfiriendo el control a lugartenientes de confianza, legitimando lo que se puede legitimar, rompiendo lazos con lo que no se puede. ¿Por qué?, pregunté, atónita por la revelación. Al principio porque estaba cansado, cansado de mirar por encima del hombro, cansado de preguntarme qué amigo podría convertirse en enemigo al día siguiente. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y vulnerables. Pero en estos últimos meses, desde que te conocí a ti y a Emma, la urgencia ha aumentado. Quiero algo diferente, Lily. Algo que nunca pensé que fuera posible para alguien como yo. La esperanza floreció en mi pecho, frágil y aterradora. ¿Qué quieres, Vincent? Una vida en la que pueda llevarte a ti y a Emma a cenar sin que los guardaespaldas vigilen cada salida. Una vida en la que no tenga que protegerte de partes de quien soy. Su voz se volvió más baja. Una vida contigo, si me aceptas. La sinceridad de sus ojos me dejó sin aliento. ¿De verdad puedes dejarlo todo? ¿Es eso posible? Ya casi está hecho, dijo. Hay complicaciones, riesgos. Por eso te lo he ocultado hasta ahora. No quería hacerte promesas que no pudiera cumplir. ¿Qué riesgos?, pregunté, sintiendo de repente un miedo por él que nunca antes había sentido. La expresión de Vincent se ensombreció. No todo el mundo está contento con mi decisión. Hay quienes lo ven como una debilidad, como una traición. La semana pasada hubo un incidente, un intento de disuadirme. El miedo se apoderó de mi corazón. ¿Te hicieron daño? No, me aseguró rápidamente. Pero por eso he vuelto antes, por eso necesitaba verte, para asegurarme de que tú y Emma estabais a salvo y para preguntarte algo importante. Se movió y metió la mano en el bolsillo para sacar una pequeña caja, similar a la que contenía el brazalete, pero aún más pequeña. Se me cortó la respiración. No te estoy proponiendo matrimonio. Todavía no, dijo, interpretando correctamente mi expresión. Sería presuntuoso, dado todo lo que queda por resolver, pero te estoy haciendo una promesa. Abrió la caja para mostrar un anillo. No era un diamante, sino un zafiro azul intenso engastado en platino, elegante y discreto. Era de mi abuela, explicó Vincent. Ella me lo dio antes de morir y me dijo que se lo diera solo a una mujer con verdadera fuerza y coraje. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos y sinceros. No se me ocurre nadie que encarne esas cualidades más que tú, Lily. Vincent, susurré, abrumada por el gesto y todo lo que implicaba. Te pido paciencia mientras termino lo que he empezado. Continuó. Por tu confianza en que puedo convertirme en el hombre que tú y Emma merecéis. Y cuando haya terminado, si aún me quieres, entonces podremos hablar de acuerdos más permanentes. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿De verdad lo vas a dejar todo por nosotros? Me tomó el rostro entre las manos, con un tacto infinitamente delicado, por la oportunidad de una vida que nunca pensé que podría tener. Pero Lily, tienes que entender que la transición puede ser peligrosa. He tomado precauciones, pero no puedo garantizar una seguridad absoluta. Por eso me trajiste aquí en lugar de a tu casa. ¿Te preocupa que alguien pueda atacarme para llegar a ti? Vincent asintió con gravedad. Después del intento de la semana pasada, he aumentado la seguridad a tu alrededor y la de Emma, aunque quizá no te hayas dado cuenta. Los hombres de Enzo han estado vigilando tu apartamento, tu lugar de trabajo, la guardería de Emma.
Debería haberme asustado esta revelación, pero en cambio sentí una extraña calma. ¿Cuánto tiempo tardará en completarse esta transición? 2 meses, quizá 3. He trasladado la mayor parte de mis activos legítimos al extranjero. Una vez que se completen los últimos trámites, podremos ir a cualquier lugar. Italia, Francia, cualquier lugar donde tú y Emma seáis felices. Salir del país. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Emma nunca ha subido allí un avión. Vincent sonrió suavizando sus rasgos. Le encantaría Italia. Allí se valora mucho a los niños. Y tú florecerías bajo el sol del Mediterráneo, lejos de los recuerdos de David, lejos de la lucha por llegar a fin de mes. El futuro que pintaba era muy tentador. Un nuevo comienzo, seguridad y protección para Emma. Pero había una pregunta que necesitaba responder primero. ¿Por qué yo, Vincent? De todas las mujeres que podrías haber elegido, mujeres educadas y sofisticadas de tu mundo, ¿por qué una camarera con dificultades, un pasado complicado y una hija de 4 años? Vincent se quedó callado un momento, pensando en su respuesta. Cuando habló, su voz era baja y ferviente. Porque cuando me agarraste la mano aquella noche, no veías a Vincent Russo, el hombre al que la gente teme. Solo veías un posible salvavidas. Me apartó un mechón de pelo de la cara. Y luego, cuando supiste quién era, seguiste viendo al hombre que había debajo de todo eso. Me cuestionaste, me desafiaste, me hiciste reír cuando pocos se atrevían a bromear en mi presencia. Me tomó la mano y la apretó contra su pecho, donde podía sentir los latidos constantes de su corazón. Me haces sentir humano, Lily. No un título, no un cargo, no una amenaza, solo un hombre. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi vida? Sus palabras resonaron profundamente en mi interior. ¿No era eso lo que todos querían al final? ¿Ser vistos por lo que realmente eran, más allá de las etiquetas y las circunstancias? Tengo miedo, admití, no de ti, sino de permitirme creer en este futuro que describes. Ya me han destrozado los sueños antes. Lo sé, dijo en voz baja, y no puedo prometerte que no habrá dificultades, pero puedo prometerte que nunca te causaré dolor a ti ni a Emma de forma deliberada. Que cada decisión que tome a partir de este momento será pensando en tu bienestar. Me tendió el anillo de zafiro con una pregunta en los ojos. ¿Aceptas esto? No como un compromiso, sino como mi promesa de que lucharé por nuestro futuro. Miré el anillo, al hombre que lo sostenía y la encrucijada que se extendía ante mí. Lo más seguro sería alejarme ahora, antes de involucrarme más. Volver a mi pequeño apartamento y a mis luchas predecibles, a la vida que sabía cómo manejar. Pero al mirar a los ojos de Vincent, vi algo que había estado buscando desde mucho antes de que David destrozara mi confianza. Vi un hogar. Sí, susurré, extendiendo mi mano. Acepto tu promesa, Vincent, y a cambio te prometo creer en el futuro por el que luchas. Confiar en que lo que hemos encontrado vale la pena el riesgo. Me deslizó el anillo en la mano derecha. Una promesa, aún no un compromiso. Y el zafiro captó la luz del fuego, haciendo que chispas azules bailaran sobre nuestra piel. Vincent llevó mi mano a sus labios, besándome los nudillos y luego el interior de mi muñeca, donde mi pulso se aceleraba bajo la pulsera que me había regalado. Lily, murmuró, pronunciando mi nombre como una plegaria. Y entonces, tras meses de cautelosa distancia y toques comedidos, Vincent me besó, con sus labios cálidos y firmes contra los míos, acariciándome la cara con una ternura que me hizo doler el corazón. Me derretí en sus brazos, todas mis dudas y miedos silenciados temporalmente por la certeza de estar en sus brazos. Cuando nos separamos, sin aliento y mareados, el mundo exterior se había oscurecido por completo, dejando solo nuestros reflejos en el cristal y el lejano brillo de las estrellas sobre el océano. Debería llevarte a casa, dijo Vincent a regañadientes, con la frente apoyada en la mía. Emma estará esperando. La mención de mi hija me devolvió a la realidad, a las complicaciones, al peligro aún sin resolver. Pero en lugar de miedo sentí una nueva determinación. 2 meses, dije, tocando el zafiro de mi dedo. Podemos tener cuidado durante 2 meses. Vincent asintió, con la mirada seria de nuevo.
Hasta entonces, habrá reglas para mantenerte a salvo. Te lo explicaré todo durante el viaje de vuelta. Al salir de la casa de la playa, Vincent me rodeó la cintura con el brazo de forma protectora. Vi un movimiento en la oscuridad, una figura cerca de la entrada y otra junto a los coches. La seguridad de Vincent nos vigilaba. Incluso allí, un recordatorio del mundo en el que vivía, el mundo que luchaba por dejar atrás. En el coche, Vincent me explicó las medidas de seguridad que había implementado, los hombres que vigilaban nuestro apartamento, el teléfono seguro que quería que llevara, la casa segura preparada por si algo salía mal. Escuché con atención, comprendiendo que estas precauciones no eran signos de que su mundo se entrometiera en el mío, sino su forma de protegerme de él mientras desmantelaba su imperio. Y cuando pregunté, al acercarnos a los límites de la ciudad, cuando todo haya terminado y estemos donde decidamos ir, ¿qué pasará entonces? La mano de Vincent encontró la mía en la oscuridad del coche y su pulgar acarició el zafiro. Entonces empezaremos de nuevo. Tengo negocios legítimos, hoteles, restaurantes, viñedos, lo suficiente para mantenernos cómodos sin tener que mirar nunca por encima del hombro. Y si alguien de tu pasado nos encuentra, si esto no termina tan limpiamente como esperas, su agarre se tensó ligeramente. He sido cuidadoso, minucioso, pero si eso ocurre, lo afrontaremos juntos. No dejaré que nadie dañe lo que estamos construyendo, Lily. Nunca. La feroz protección en su voz debería haberme asustado. Hablaba de capacidades que no quería contemplar, pero en cambio me reconfortó. Después de años sintiéndome vulnerable, a merced de David, la idea de que alguien luchara por mí, por Emma, me hizo sentir como si por fin hubiera alcanzado tierra firme después de nadar durante demasiado tiempo. Cuando llegamos a mi edificio, Vincent insistió en acompañarme hasta la puerta. En el oscuro pasillo fuera de mi apartamento, me atrajo hacia él una vez más, con un beso más profundo, teñido de un deseo que ambos sabíamos que tendría que esperar. 2 meses, susurró contra mis labios, y luego toda una vida. Si tú me tienes, yo te tendré a ti, prometí, con palabras que tenían el peso de un voto. Después de que se marchara, me quedé de pie en mi pequeña sala de estar, con el zafiro brillando en mi dedo. Y por primera vez en años, me permití imaginar un futuro sin luchas constantes, sin miedo. Un futuro en el que Emma pudiera crecer segura y querida, donde yo pudiera perseguir los sueños que había abandonado, donde el amor no viniera con condiciones ni moretones. Un golpe en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Pensando que Vincent había regresado, la abrí sin mirar por la mirilla. Un error. David estaba en el pasillo, con el rostro enrojecido por la ira o la bebida. Posiblemente ambas cosas. Así que es cierto. Escupió, empujándome para entrar en el apartamento antes de que pudiera detenerlo. Tú eres la mafia. El miedo se apoderó de mí, pero rápidamente fue sustituido por la ira. Sal de mi casa, le exigí, manteniendo la voz baja para no despertar a Emma ni molestar a la señora Patel, mi vecina. No tienes derecho a estar aquí. Los ojos de David se fijaron en el anillo de zafiro y su rostro se contorsionó de rabia. Lo pierdo todo por tu culpa, mi hija, mi reputación, y tú te recompensas con joyas de delincuentes. ¿Cuánto tiempo llevas prostituyéndote con Russo? Mi mano se movió instintivamente hacia el teléfono seguro que llevaba en el bolsillo, pero David me agarró la muñeca y me la retorció hasta que grité de dolor. ¿Crees que no sé que sus hombres vigilan este lugar? Siseó. Tuve que esperar semanas a que se descuidaran, pero mereció la pena para ver por mí mismo en qué clase de madre te has convertido. Suéltame, dije, con voz firme a pesar del miedo que me recorría el cuerpo. O gritaré y la señora Patel llamará a la policía. David se rió, un sonido amargo que me erizó el vello de la nuca. ¿La policía? ¿Crees que ayudarán a la hija del jefe de la mafia? Algo en mí se rompió ante sus palabras. Después de meses de hacerme más fuerte, de aprender mi valor a través de los ojos de Vincent, me negué a seguir acobardándome ante David. No te tengo miedo, dije, con cada palabra precisa y clara. Ya no.
Giré el brazo bruscamente, rompiendo su agarre con un movimiento que Enzo me había enseñado por si acaso. David trastabilló hacia atrás, y la sorpresa sustituyó a la ira por un momento, antes de que su rostro se ensombreciera de nuevo. ¡Zorra estúpida!, gruñó, lanzándose hacia mí. Pero antes de que pudiera alcanzarme, la puerta se abrió de golpe. Enzo estaba allí, su imponente figura ocupando el umbral, sus pálidos ojos evaluando la situación en un instante. Detrás de él había otro hombre que reconocí del equipo de seguridad de Vincent. «Señor Cooper», dijo Enzo con una voz engañosamente tranquila, «creo que está invadiendo propiedad privada». David se quedó paralizado, palideciendo. «Esto no le incumbe. Es un asunto entre mi mujer y yo». «Ex mujer», le corregí bruscamente. «Ex mujer», repitió Enzo, entrando por completo en el apartamento, «que por cierto está bajo la protección del señor Russo, un hecho del que usted fue informado hace meses». Los ojos de David se movieron rápidamente entre Enzo y la puerta, calculando sus posibilidades. «Russo no es intocable», dijo con voz desesperada. «La gente está hablando. Su propia gente cree que se ha vuelto blando». Sus palabras me causaron escalofríos, tan similares a lo que Vincent me había contado sobre la resistencia a sus planes de dejar atrás su vida criminal. La expresión de Enzo no cambió, pero algo peligroso brilló en sus ojos. «Señor Cooper, le voy a dar una oportunidad para que se vaya pacíficamente. Por el bien de la señora Cooper y de sus hijas». La mención de Emma pareció afectar a David de una manera que las amenazas a su propia seguridad no habían logrado. Miró hacia la puerta de su dormitorio y luego volvió a mirarme, con un conflicto evidente en su rostro. «Ella se merece algo mejor que esta vida», dijo, y no supe si se refería a mí o a Emma. «Mejor que él. Eso ya no lo decides tú», respondí en voz baja. «Por favor, vete, David. No empeores más las cosas». Por un momento pensé que podría negarse, que podría obligar a Enzo a actuar, pero entonces sus hombros se hundieron y la lucha se desvaneció de él. «Esto no ha terminado», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta, pero sus palabras carecían de convicción. Enzo se hizo a un lado para dejarlo pasar y luego lo siguió fuera, dejando a su socio en mi puerta. «Me aseguraré de que abandone el edificio», me dijo Enzo. «Marco se quedará contigo hasta que yo vuelva. El señor Russo ha sido informado y está de camino». Después de que se marcharan, me dejé caer en el sofá, con la adrenalina aún corriendo por mis venas. Fui a ver cómo estaba Emma y me sentí aliviada al ver que seguía durmiendo plácidamente, ajena al enfrentamiento que acababa de tener lugar. Cuando Vincent llegó 20 minutos más tarde, su rostro era una máscara de furia contenida. Me abrazó, con el cuerpo tenso mientras comprobaba que no tuviera heridas. «Estoy bien», le aseguré, recostándome en su abrazo. De verdad no me hizo daño. Vincent apretó la mandíbula mientras Enzo le contaba lo que había pasado, incluidos los comentarios de David sobre Vincent. «Se está ablandando. Esto cambia las cosas», dijo Vincent cuando Enzo terminó. «Tenemos que acelerar el calendario». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo de repente miedo. Los ojos de Vincent se encontraron con los míos. La determinación sustituyó a la ira. «Significa que nos vamos antes de lo previsto. Esta noche, si es posible». «Esta noche», repetí, atónita. «Pero Emma, mi trabajo, nuestras cosas...» «Solo lo imprescindible», dijo Vincent, ahora con un tono más suave. «Tengo propiedades donde podemos quedarnos hasta que se completen los preparativos finales. Lugares que nadie conoce, ni siquiera mis colaboradores más cercanos». Miré a mi alrededor, a mi pequeño apartamento, el hogar que había construido para Emma y para mí después de escapar de David, el refugio seguro por el que había luchado tanto para mantener. La idea de dejarlo todo atrás sin previo aviso era aterradora. Sin embargo, la alternativa, quedarme y arriesgarme a otra confrontación, posiblemente una en la que Emma no pudiera dormir, era peor. «¿Cuánto tiempo tengo para hacer las maletas?», pregunté, con la decisión tomada. El alivio se reflejó en el rostro de Vincent. «1 hora. Lleva solo lo que tú y Emma necesitéis absolutamente. Todo lo demás se puede reemplazar».
Mientras recorría el apartamento, llenando una maleta con ropa, los juguetes favoritos de Emma y nuestros documentos importantes, sentí una extraña sensación de liberación. Cada objeto que elegía llevarme, cada uno que dejaba atrás, era un paso hacia el futuro que Vincent me había prometido. Un futuro al que ahora me comprometía por completo, con todos sus peligros. Emma se despertó brevemente mientras le ponía ropa de abrigo, con sus ojos somnolientos preguntándome, ¿vamos a vivir una aventura, mami? Le alicé los rizos, con el corazón lleno de amor y determinación. Sí, cariño, la mayor aventura hasta ahora. En el salón, Vincent estaba hablando rápidamente por teléfono en italiano. Cuando nos vio, terminó la llamada y se acercó para coger a Emma en brazos. Para mi sorpresa, ella se dejó llevar de buen grado, apoyando la cabeza en su hombro como si fuera lo más natural del mundo. ¿Lista?, me preguntó, extendiendo su mano libre hacia la mía. La tomé. Sentí